Cero. Estamos en nuestro monográfico Zona Cero, viviendo un ambiente plenamente ya navideño, y aquí estoy yo montando el belencito, porque hay que poner el nacimiento, el arbolito. Aquí somos muy sincréticos y lo mezclamos todo. Tenemos el totum revolutum navideño de siempre, con la estrella, las bolitas, el abeto, que no sabes si es abeto o es pino segoviano, en fin, que tenemos un poco de todo. Pero veo que aquí vienen estos herejes que son Jesús Callejo y Carlos Canales, que nos quieren dar las navidades, y no sé. Para empezar. ¿Qué tal, Jesús Callejo? Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo te encuentras? ¿Por aquí? Poniendo al caganet. ¿Has traído las figuritas? Sí, todas, muy lucidas, y las he sacado brillo. ¿Tú pones el Belén en tu casa? Sí, y el árbol. ¿Y cuántas figuras componen tu Belén? Pues las escuetas, las justas. Ni una más ni una menos. Ni una más ni una menos. Fíjate qué respuesta tan civilina. ¿Qué tal, Carlos Canales? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Tú pones el Belén? Yo pongo Belén, no árbol, este año. Ah, tú no pones árbol. Mi Belén está compuesto de las justas y unas pocas más. Las justas y unas pocas más. Sí, es que soy generoso. Es que, amigos, estos rebeldes nos quieren proponer hoy un monográfico, pues, muy reverente, porque es desmontar el Belén. Ellos dicen que en el Belén sobran piezas. Yo, que tenía un Belén estupendo en mi casa de tradición, de familia, más de 500 figuritas de barro cocido que íbamos comprando, íbamos compilando cada año un poquito más. Ahora resulta que no, ni la gallinita ni nada, no sirve nada. Vamos a ver, Jesús, yo aquí tengo el Belén, pero las navidades tienen unas fechas, tienen unos símbolos, y todo es una tradición desde muchos años. Efectivamente, es una tradición, muy bien. Bueno, pues, ¿qué me estás discutiendo? ¿Que el niño Jesús no nació en Belén? Pues que no nació en Belén, a lo mejor no nació un 25 de diciembre, sí. A lo mejor no nació en un pesebre, a lo mejor pues no había ningún buey ni ningún burro por ahí que le hiciera compañía. Bueno, Carlos, por favor, échame un cable porque viene muy alocado Jesús, ¿eh? Bueno, es que tampoco los Reyes Magos eran 3, no iban en camello. Podemos seguir así eternamente. Yo creo que debemos ir paso a paso. Anda, pásame el castillo de los romanos. Que tampoco había ningún castillo romano. No, pues... no hubo matanza de inocentes. Seguimos. Un pesebre, una cueva. Pues dame esas casitas de adobe que vamos a poner aquí. Tampoco. Bueno, yo creo que debemos empezar por el principio. No nació el 25 de diciembre. ¿Y el río con el agua de plata? Tampoco había río. ¿Y el angelito y los pastorcillos y...? Los pastorcillos es discutible, dado que era invierno. No, en realidad es que no nació en diciembre. Yo creo que debemos empezar por ahí. Sí. No nació en diciembre por una sencilla razón. El ganado no estaba estabulado. Con lo cual, no nació en invierno. Nació probablemente en primavera. Sobre abril, más o menos. Claro. Lo que ocurre que la fiesta del nacimiento de Jesús se identificó en el siglo IV de la era cristiana con el nacimiento del dios Sol Invicto, es decir, con el nacimiento de la festividad romana de los dioses solares. De esa manera se consideró que el día 24 de diciembre, la noche del 24 de diciembre al 25, que equivalía más o menos al solsticio de invierno, que era el nacimiento del dios Sol, de todos los dioses solares, no solamente del dios Sol Invicto romano, era la fecha idónea para justificar el nacimiento del dios primordial, en este caso del dios único de los cristianos. Por eso se adelantó un nacimiento que probablemente se desarrolló entre abril y mayo del año 5 antes de Jesucristo. Entonces, Jesús, el 25 de diciembre, 6 de enero, claro. Hombre, teniendo en cuenta que la fecha se decide en el siglo IV después de Cristo, pues claro, ya empieza a ser pues bastante dudoso la exacta fecha cuando nació Jesucristo. Lo que se sabe es que no nació en invierno, sencillamente por el texto que aparece en San Mateo, donde si había unos pastores, si tenían el ganado al aire libre, pues es dudoso que en invierno tuvieran ese tipo de prácticas, ¿no? Y eso cualquier ganadero lo sabe. Pero los pastorcitos sí que vieron la estrella. Claro, vieron algo. O las estrellas. Vieron algo que identificaron como una estrella, pero ¿era una estrella realmente? Hombre, si leemos atentamente los textos, y estamos hablando de los evangelios canónicos, y ahí viene un poco el error, ¿no? Los evangelios canónicos no se aportan datos acerca de cuándo, ni dónde, ni cómo nació Jesucristo, y todos los demás detalles se ha tenido que ir sacando de textos apócrifos, de aquellos textos que la Iglesia no ha considerado correctos, pero que sin embargo ahora mismo los cristianos dan por históricos datos que son tardíos o que son interesados. Entonces de ahí viene un poco esas dudas que se han generado pues por parte de todos los historiadores de las religiones, en concreto del cristianismo, donde las cosas que ahora nosotros admitimos como ciertas y que colocamos en el Belén, pues con una seguridad pasmosa, pues resulta que no está en los textos de los evangelios canónicos. Pero hombre, Carlos, que Jesús de Nazaret
En Nazaret no nació en Belén, no me lo discutas, hombre. Pues es posible que no. Es Entonces, posible que no por varias razones. por ejemplo, que era de Nazaret, a lo mejor. No, hay varias razones. Bueno, el lugar del nacimiento de Jesús no es nuevo, la discusión viene de muy antiguo. Es una convención del siglo no IV, sino del siglo VI realmente, que es cuando se decide definitivamente dónde había nacido. Hay que tener en cuenta que, igual que la fecha de nacimiento no es correcta, tampoco es seguro, no solo el lugar, sino siquiera la transición. Por ejemplo, para la Iglesia Ortodoxa Armenia y para la Iglesia Ortodoxa griega, el nacimiento es el día 6 de enero, que es cuando comienza su año. Es decir, por ejemplo, es bien conocido por la noticia que el gobierno israelí ha prohibido a Arafat ir, su mujer es una católica maronita, ir a la fiesta del año nuevo, perdón, del nacimiento, de la noche, de la misa del gallo. Bueno, es el segundo año que le Claro, la misa del gallo, pero es que la misa del gallo dicen de repente el 6 de enero, la noche del 5, ¿por qué? Claro, porque es que para ellos nació el 6, que es cuando para nosotros, por una convención, es cuando llegan los Reyes Magos a ofrecer sus regalos al Mesías que acaba de nacer. Por cierto, Reyes Magos que no eran 3, ninguno era negro y no iba en camello. ¿Cuántos Reyes Magos había? 7. Pues sí que estaba el censo bien de aquellos tiempos. Eran reyes. O sea que en el INEM de la época, constatados como magos, había 7. Bueno, es una de las posibilidades. También se comentaba que 2, otros puede ser de 2 a 6, sí. Incluso se hablaba de 60 en alguna de las tradiciones. La verdad que era un totum revolutum donde todo el mundo pues aportaba su granito de arena. Y la polémica de los camellos, los dromedarios, los caballos. Claro, bueno, eso sí que es sencillo. Es sencillo, el camello es asiático. Había camellos de doble jiba, no de una, que es el dromedario en Arabia, lo que llamaban Arabia Feliz los romanos, pero no habían llegado a la zona de Palestina, eran muy inusuales. Y además los reyes se supone que venían de Persia, con lo cual era probable que probablemente venían en caballo. ¿Y cuándo aparece el negro? El negro del siglo XVI. Es decir, bueno, hay varias tradiciones europeas que empiezan a oscurecerlo a partir del siglo XV, cuando empiezan a considerarlo un mauro, es decir, un moro. Sin embargo, negro, tal y como le considera la tradición actual a Baltasar, que además el nombre tampoco es así, porque los nombres han ido evolucionando de nombres persas hasta nombres, los que ahora conocemos de Gaspar, Melchor y Baltasar, también hasta el siglo XVI y XVII, no aparece como tal hasta en algunas tablas italianas de finales del siglo XV. Bueno, pero el pesebre sí me lo dejas, ¿no, Jesús? Bueno, vamos a dejar un pesebre, ¿eh? Ya sabes que la tradición admite de que nació en Belén, ya comentó Carlos, que parece ser que no nació en Belén, sí que nació en alguna localidad entre Jericó y Betania, tal como dice el libro de la infancia del Salvador. Es decir, aquí nos tenemos que ir a los apócrifos porque son los que nos dan esta información adicional. O camino a Belén, como dice el protoevangelio de Santiago, que aporta unos datos valiosísimos, o bien entre Jerusalén y Belén. Pero bueno, lo más probable, según un poco los investigadores, es que nació o bien en Nazaret o bien en Cafarnaúm. Son las dos posibilidades más coherentes. ¿Y dónde nació? ¿En un pesebre? Parece que no. Todas las crónicas estas heterodosas, apócrifas, pero que están aportando datos que todos los cristianos asumen como cierto, dice que nació en una cueva o en una gruta. Otra cosa es que después hubiera paja, hubiera algún tipo de animal, que no sería de extrañar. Pero claro, esos bueyes, esos burros, en concreto ese buey o burro, o asno o mula, según las tradiciones, pues tampoco están los evangelios canónicos. Nos tenemos que ir a los evangelios de Mateo para confirmar la presencia de estos dos animales. Y así vamos dato por dato hasta tal manera que al final parece que el Belén se crea como una convención, pero cuando sabemos la fecha exacta en la que se inaugura el Belén, tal como lo entendemos, como figuritas, como adorno en las casas católicas, y digo en las casas católicas, pues las casas protestantes no tenían su Belén, que tenían su árbol de Navidad, y después hablamos un poco del origen del árbol de Navidad y por qué no era un abeto al principio, sino que era un roble, después un pino y va sufriendo una metamorfosis. Sencillamente sabemos que el Belén es del siglo XIII, y el que crea el Belén con todos sus atributos es San Francisco de Asís. Entonces, a partir de ahí, y ojo, esto es en el siglo XIII, en el año 1223, cuando surge todo un milagro alrededor de ese Belén, porque él crea el Belén con figuras vivas, con animalitos y alguien haciendo de San José y de la Virgen, y se produce un milagro donde tiene una resonancia tremenda, sobre todo por la entidad del personaje y porque después Santa Clara se encarga de divulgarlo. Pero hasta el siglo XIX realmente no se empieza a colocar el Belén en las casas como adorno navideño, o sea que sufre toda una evolución del XIII al XIX que va pasando por distintas comunidades religiosas, sobre todo al principio se colocan en los conventos, en iglesias, y después ya va pasando poco a poco a nivel popular a los hogares, pero a los hogares católicos, porque hasta hace muy poquito no se ha compaginado lo que era el Belén
con el árbol de Navidad, sencillamente porque se consideraban totalmente antagónicos. Claro, ¿sabes por qué? Porque es que realmente el Belén llega a la cultura católica europea cuando ya se produce la Reforma de Lutero. En España, por ejemplo, el Belén llega procedente de Nápoles a través de Carlos III en el siglo XVIII. Él había sido rey de Nápoles y es el que lo incorpora de manera natural. Pero como ha dicho Jesús muy correctamente, en principio se utilizaba principalmente en la iglesia, además eran belenes vivos, es decir, eran personas que representaban la actividad de Cristo. No obstante, desde principios del siglo XVII había en ciertas familias nobles españolas la costumbre del Belén, de las figuritas representadas, sobre todo lo que es el misterio, a través de los gobernadores o de los militares que habían estado en Nápoles. El Belén, tal y como lo concebemos hoy, es napolitano, es decir, tiene un origen suritaliano. Pero la no fusión con las culturas protestantes, es decir, la fusión Belén-árbol a mí me parece preciosa. Es decir, muchas veces se dice una cosa que creo que es incorrecta. Pues dice, bueno, es que los católicos nos estamos dejando invadir por el Papá Noel, por el Santa Claus. No es cierto. Es decir, hay belenes ahora en Inglaterra, en Escandinavia o en Estados Unidos que no lo sabía hace 20 años. Es decir, esto es una fusión que se produce en la sociedad occidental igual que otras muchas cosas. Es decir, el cristianismo occidental católico-protestante, es decir, lo que es el mundo occidental en sociedad, ha identificado ambas costumbres. Desde la misma manera que nosotros hemos cogido el árbol y los adornos navideños, ellos han cogido el Belén y las figuritas. Es decir, ahora es muy común en una casa inglesa o en una casa norteamericana el encontrar un pequeño Belén, cuando hace 20 años era absolutamente inusual, era poco más o menos que una cosa absurda y, como muy bien ha dicho Jesús, contrapuesta. Voy a poner esta figurita de Herodes, que era un señor muy maluto, que estaba por aquí merodeando, y menuda escabechina provocó el 28 de diciembre, ¿eh? Era maluto, pero parece que no creó ninguna escabechina, o por lo menos así. No me vais a dejar nada sano. No te voy a dejar nada sano. La verdad que mira que Herodes era maluto y tampoco hay que hacer ninguna defensa de él, porque vaya elemento, ¿no? Mató a 3 de sus hijos, a 2 de sus esposas. Bueno, la verdad que tuvo 10 matrimonios, con todo, tampoco era tan extraño que fuera matando a todas aquellas que pillara a mano. Desde luego no era un personaje muy encomiable, pero no se le puede atribuir la matanza de los santos inocentes, de esos niños varones menores de 2 años, a pesar de que lo diga San Mateo en su capítulo 2, sencillamente porque no hay constancia histórica. Y voy a citar 2 datos, el por qué muchos historiadores defienden esta postura que te estoy comentando. Primero, porque Herodes murió en el año 4 antes de Cristo. Ya sabes que toda la cronología alrededor de Jesús pues no es correcta por el famoso Dionisio el Exiguo, que al final pues la lió de tal manera que ahora mismo nos estamos rigiendo por una cronología que no sería exactamente correcta, pero da igual, ya es una cronología convencional para todo el orbe cristiano y por supuesto todo el orbe occidental. Ese sería uno de los datos. Y el otro es que Flavio Josefo, gran historiador judío, no lo refleja en su obra Antigüedades Judías. Y es algo insólito que este hombre no lo reflejara, porque reflejó hasta los acontecimientos más niños, más insignificantes. Una matanza de niños menores de 2 años, que tuvo que haber sido una escabechina auténtica. Es improbable que no lo hubiera reflejado Flavio Josefo en su obra, ni en otras obras de historiadores contemporáneos a él. Por lo tanto, todo esto nos indica que las pequeñas matanzas que él originó un poco entre sus hijos, los partidarios de sus hijos, que eran, pues no deja de ser gente adolescente, gente joven, que se extrapolara y al final quedara un poco reducida la figura de alguien que ya era maluto por excelencia, como era Herodes, quedara también extrapolada a toda una matanza genérica, sencillamente porque también procedía, curiosamente, de viejas leyendas, de viejos mitos, donde sí se habla, curiosamente, de matanzas de santos inocentes. ¿Qué ocurre? Que al final los evangelistas, de alguna manera, y esta es un poco la teoría un poco más vanguardista, lo que hacían era extractar hechos históricos como tal, es decir, hechos que ellos presenciaron, que correspondían a la vida de Jesús, con otros que correspondían a leyendas, y que les venía muy bien porque interesaba para la figura de Jesucristo, para ensalzar un poco lo que era su divinidad más que su humanidad. Y muchos de los dogmas que se han generado posteriormente son de malas interpretaciones y interpolaciones que han tenido los textos canónicos. Bueno, pues se me está quedando el Belén estupendo. Es duro, Juan. Tengo aquí solamente ya 3 figuritas. Es duro, Juan, pero tampoco había castillo romano. ¿Tampoco había castillo romano? No había tropas romanas en Judea en el año en que nació Jesús. ¿Todavía no habíamos invadido? Solamente en la fortaleza antonina y en el camino que protegía Antioquía de Alejandría. Ellos no les interesaba, solamente querían proteger la frontera de los partos, lo hacían en las fortalezas del norte de Siria, y en Judea simplemente mantenía un mínimo protectorado con 2 decurias que estaban cubiertas en los puntos que consideraban esenciales. Pero por supuesto Judea no era un territorio ocupado. Simplemente Herodes era base de Roma y, por cierto, bastante fiel. Fue invitado tanto por el emperador Augusto como luego sus sucesores, los sucesores de Augusto, por Tiberio y por Calígula.
Pero bueno, era un protectorado y hasta el año 70, cuando se produce la gran rebelión de Simón Bar-Giora, nunca los romanos habían hecho un acto de ocupación formal en Judea. Es decir, era una especie de situación policial, más o menos controlada, pero desde luego el castillo romano sobra. No, bueno, y cuidadito cuando coloques la figura de San José. San José parece que estaba, vamos a decir que estaba. ¿El padre putativo? Pero el PP, de ahí viene el PP. De ahí viene Pepe. No como sigla de partido político, sino como Pepe, de padre putativo. Bueno, pues cuidadito, porque se le suele colocar a San José como un ancianito, de barbas, así un poco achacoso. Pues realmente era un chavalín, no era tan ancianito, y aparte no era carpintero tampoco. No era carpintero. Era empresario, tenía unos 20 años, ¿no? Sí, de ahí viene un poco esa mala interpretación que se hace de una palabra que es tezcón, que aparece en el Evangelio de San Mateo y que significa, igualmente, significaría carpintero, constructor y herrero. Lo que pasa es que rico. Arbitrariamente se dijo que significaba carpintero. Lo que pasa es que aquí viene a cuento uno de los evangelios apócrifos para dilucidar la cuestión, que es la historia corta de José el Carpintero. Así que nadie tuvo ninguna duda a partir de ese evangelio apócrifo del siglo IV que era carpintero. Pero la palabra hebrea en absoluto indica que su profesión fuera la de carpintero. Bueno, pues hasta aquí. No os consiento ni una sola más, ni una más. No había mula ni buey. No había ni mula ni buey tampoco. Mula, ni buey, ni... Es duro decirlo, pero tampoco era un pesebre. Tampoco era un pesebre. Empezamos si quieres por el pesebre, era una cueva. Era una cueva. Claro, es decir, los evangelios apócrifos y algunas narraciones nos indican que el nacimiento de Jesús fue una cueva. ¿Por qué? Pues por una sencilla razón, todos los dioses solares nacen en cuevas. Ustedes no les hagan caso, no han escuchado nada. Hemos desmontado el Belén en 17 minutos, más o menos. Y podríamos seguir. Y podríamos seguir, pero no lo consiento, Carlos, porque estoy muy afligido. Así que me cojo mi figurita. ¿Te iba a decir algo? No, bueno, los villancicos, las bolas de Navidad, lo dejamos para otro día, ¿no? Para otras Navidades. Otra Navidad. Que también se las trae. No, hasta aquí ha llegado. El monográfico Zamacero, donde hemos desmontado el Belén. Gracias, Jesús Callejo. De nada. Gracias, Carlos Corrales. Me puedo llevar el Belén. Sí, sí. Lo que queda.